Saludos. Muy buenos días. Ustedes allá y nosotros acá. Y así estamos conectados. Y si estamos conectados, avanzamos juntos. Buenos días, profesor Kelvin Arnaud. Buenos días, profesor Josué Hernández. ¿Cómo están las cosas, profesor? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Aquí estamos como cada sábado, presto para llevar información de actualidad a todo el Magisterio Nacional. ¿Qué le parece? Esa familia educativa dominicana que está este espacio todos los sábados para orientarse. ¿Qué le parece? Antes de empezar, recordarle que se suscriban, nos dejan su comentario, que nosotros le damos seguimiento. Eso es así, activen la campanita de las notificaciones, aquellos que no lo han hecho, para que reciban este y todos los contenidos que se sube a esta plataforma. ¿Qué le parece, profesor, si entramos de inmediato en las informaciones que traemos para nuestro público hoy? Y vamos a iniciar, profesor, de inmediato con la denuncia o información que diera el ministro de Educación de que está siendo objeto a 3 meses de su designación, fue objeto de amenaza de muerte, profesor. Aquí las cosas se están poniendo color hormiga. Recordamos que en el pasado reciente ya un ministro, en este caso el de Medio Ambiente, fue víctima de una acción como esta. Ese no solamente fue la amenaza, sino que lo mataron en su propio despacho. Entonces, que el ministro de Educación, el profesor Ángel Hernández, salga con esta denuncia es alarmante. Creemos que se le debe prestar atención, porque aquí acostumbramos a que los temas que no son de interés para que se diluciden en la actualidad, no son de interés para el actual gobierno, como que no se suenan mucho. Entonces eso es muy delicado y he visto como muy pocas voces en los días que han pasado después de ahí refiriéndose a este caso. ¿Qué le parece, profesor? Así es, Ángel Hernández está en los 3 meses que lleva haciendo mucha denuncia, y parece que esa misma denuncia que él ha hecho de prácticamente todos sus mismos colegas está cayendo muy mal. Así es, él ha llevado a que reciba algunas amenazas y esto se pronunció. Sí, este pronunciamiento lo hizo en una entrevista que le diera al programa El Día, y allí hablaba de la cantidad de contratos, creo que hablaba de 17 que había ya cancelado o dado para atrás porque según él no tenían los fundamentos que debe tener un proceso arropado y asegurado con todo el proceso de la ley. Entonces parece que de ahí es que viene esta denuncia, y él dice que no se refirieron a su nombre ni a su apellido, pero sí, usted sabe que desde la entrada del nuevo ministro se ha vinculado el nombre de él con Miyagi, con el chino. Entonces esa fue la información que surge a través, según él, de un tercero, diciendo que hay que darle un tiro al chino. Entonces eso es muy delicado, y sobre todo, profesor, como le digo, que ya vivimos un escenario en este gobierno igual, y no quisiéramos que vuelva a pasar otra víctima. Vamos a continuar, profesor. Profesores de San Juan, dice, fueron masacrados por la Policía Nacional. Profesores de San Juan dicen que fueron masacrados por miembros de la Policía Nacional durante protesta frente al MINER. Esto pasó en esta semana. Los denunciantes advirtieron al presidente Luis Abinader que en las elecciones del año 2024 hablarán profesionales de la educación que participaron en una protesta pacífica frente a las instalaciones del Ministerio de Educación en la ciudad de Santo Domingo. Denunciaron que de forma despiadada fueron masacrados por parte de miembros de la Policía Nacional. Los licenciados en educación expresaron que están exigiendo ser nombrados por el MINER, ya que hace tiempo que aprobaron el concurso de oposición organizado por educación y aún
no han sido admitidos al sistema educativo dominicano. ¿Ya van cuántos meses que esa persona? ¿Cuántos meses? No, ¿cuántos años? Vamos para el segundo año. Ya vamos para el segundo año que Bien, esos maestros fueron a concurso y en su mayoría pasaron con muy buena nota y todavía no lo han nombrado. Esa es la queja de ellos. Primero, saber que hay necesidades de maestros, que solamente un poquito de gestión lo que falta. Por ejemplo, una de las excusas es, en el tal distrito de la Regional 08 no faltan, pero en otro distrito de la misma Regional 08 están sobrando. Entonces, en anteriores gestiones, aunque está prohibido, el profesor hay que mirar para atrás, ¿verdad? Entonces, en anteriores gestiones se hacía un proceso sencillo, un distrito ponía a disposición del otro porque es de la misma regional y se salvaba la situación. Pero como que no sé, profesor, pero no sorprende, profesor, que los policías de San Juan estén actuando así con profesores, gente que preparada, que no va a agredir a nadie, que solamente va a reclamar un derecho allí con altura. Sin embargo, esos policías fueron muy enérgicos para atender y atropellar a maestros, pero sin embargo, en los barrios tenemos la delincuencia arropando a los pobres, atracos día a día. Entonces la policía no le aplica esa energía con la que enfrentó a esos maestros desarmados. Me gustaría ver que enfrenten la delincuencia, los puntos de droga que tienen la sociedad podrida, los jóvenes lo están sacando de las escuelas para sumirlo al consumo de esta sustancia nociva para la salud. Entonces ahí no se ve, ahí lo que usted ve un policía que visita esos establecimientos de comerciales, de comercio, eso se vende. Entonces ahí lo que los policías van en la patrulla de la misma policía de manera descarada a buscar una cuota donde estos delincuentes. Pero un profesional sale a reclamar su derecho, entonces toda la fuerza de la policía está contra ellos. Y que entonces, no es algo nuevo la policía, porque recuerdo que cuando nosotros fuimos una protesta pacífica también a la regional, hace un año, profesor. Sí, hubo hace más o menos de eso. Un año y algo, sí. Entonces parece que no sabemos cuál es el rumbo al que nos van a empujar cuando estamos aplicando la fuerza, poniendo a la policía a atropellar a profesionales y sin embargo a la delincuencia le tienen ellos miedo. Entonces, profesor, vamos a continuar con otras informaciones y es parecida, ¿verdad? En cuanto a la denuncia que hacen los mismos maestros que están protestando por San Juan, en Santo Domingo, en Santiago, en todas las regionales, porque no se le nombra. Entonces ellos dicen que conjuntamente con las seccionales de ADP denuncian que los conflictos entre compañeros del mismo partido de gobierno y entre funcionarios es que ha retrasado el proceso de colocación de ellos y de nombramiento de ellos. Es lamentable, profesor, porque sabe que las funciones que tenemos nos hacen testigo y nos llama a reflexionar esta denuncia porque tenemos conocimiento de un caso que es un conflicto entre dos compañeritos del partido que no tienen nada que ver con la educación, están perjudicando a un empleado que trabaja en la empresa, en la institución en la que nosotros prestamos servicio. Entonces un conflicto de dos compañeritos que ni siquiera de categoría de cierto nivel político son. Entonces un conflicto entre ellos, uno dice que sí, que el muchacho responde al partido, otro dice que no, que lo ve más cerca con gente de otro partido. Entonces eso, cuando usted ve que las cosas en un país se manejan así y sobre todo, profesor, que se manejan en la educación, porque está ligado a la educación el tema, nos dice a nosotros, pero por Dios, hay un comunicador que uno le escucha diciendo que todavía parecemos un conuco en el que nos manejamos de una forma, mire, que da vergüenza uno expresarla y da vergüenza tener uno que decir estas cosas, pero nos llama a reflexionar. Le estoy diciendo, profesor, que un conflicto entre dos compañeritos que dicen yo soy el que manda, yo soy el que... uno dice que no, que él hace vida política con fulano, no, que es conmigo. Entonces, ese conflicto entre ellos, tienen un empleado con 4 meses, casi 5 meses que no cobra. Por un chismecito barato de 2
dirigente. Cosa que no debiera eso no debería suceder. Entonces el profesor Ángel Hernández, que está con una papa caliente porque le han endorsado la responsabilidad de limpiar el atolladero que dejó el anterior incumbente, Roberto Fulcar, que se inventó un reguero de posiciones que en el organigrama de educación no existen, que tiene esa nómina, que usted vio la cifra de empleados que había solamente en la serie. Entonces el profesor, entendemos el profesor, está afectando intereses, pero está haciendo un trabajo que se le ha confiado a él por parte del ministro de Educación. Y esos mismos, profesor, son los que salen mañana diciendo que el presupuesto de educación solamente se va en salarios. ¿Por qué? Por la forma que utilizó Roberto Fulcar de llenar las escuelas, llenar los distritos, llenar la sede central donde él estaba ya. Usted recuerda también que se mandó a hacer un reguero de vallas con él, con un mensaje, la puso en toda la periferia del Ministerio de Educación, que la prensa le cayó encima y parece que lo mandaron a quitarla. Entonces ese señor es el que cuestionaba las anteriores gestiones. Cuando usted ve que una gente así tiene licencia para cuestionar a gente que quizá no fue lo mejor, pero lo hizo mucho mejor y con más delicadeza que él. Entonces, vamos a ver si de una vez por todas y le permiten al profesor Ángel Hernández limpiar todo el tollo que dejó ese incumbente, porque sabemos que no es fácil, donde se afectan intereses, sobre todo políticos, y sobre todo por ahí mismo viene la amenaza que le están haciendo. Afectando intereses en un gobierno que tiene la intención de reelegirse, o sea, de repostularse. Entonces cuando ahorita comienzan los costos políticos, y entonces vienen y llaman al profesor Ángel Hernández, baja un poquito, y la cosa sigue como que no ha pasado nada. Continúa, profesor. No se puede hablar mucho de todo esto. No es requisito de Infoté. Infoté, el director de Infoté, Rafael Santos Badía, está solicitando que no se le ponga difícil a aquellos estudiantes que quieran ingresar a Infoté. Él dice que no solicitar el certificado de aprobación del primer ciclo de media, lo que antes era octavo, que ya no es octavo, sino ahora es sexto de secundaria, y ahora viene siendo, cuando era octavo, ahora es segundo de secundaria. Cuando era el bachillerato completo decían que era cuarto de bachillerato, ahora es sexto de secundaria. Antes, para entrar a Infoté había que tener el certificado de octavo. Ahora el director está pidiendo que no se le pida eso, porque una persona que quiere estudiar, que ya dejaron, mayormente esa gente que entra en Infoté es un estudiante que tienen ya muchos años que dejaron los estudios, estudiaron en una escuela de campo, vinieron a la ciudad a trabajar y se sienten llamados por hacer un curso técnico. Entonces, si usted demostró que sabe leer y escribir, ya pónganlo a estudiar, que aprenda, porque para eso es que se pide, para saber que usted sabe leer y escribir. Entonces, si es un oficio técnico, una carrera técnica, para ganarse la vida un poquito más cómoda, no hay que poner tanta trabas. Yo comparto esa posición del profesor, del director de Infoté. Entonces, vamos a ver si de verdad se hace, profesor. Profesor, también tenemos otra información en otro orden, y es que el ministro Ángel Hernández reveló el pasado lunes que está poniendo a disposición de la dependencia un replanteamiento del programa Jornada Escolar Extendida. Sabemos que ese programa de Jornada Escolar Extendida en sus inicios, profesor, fue pintado con muchos lujos, muy bonito, pero cuando vamos a los centros educativos donde están trabajando bajo esta modalidad, vemos que todo lo que se escribió que contemplaba ese proyecto después se ha ido llevando a cabo. Por ejemplo, hablamos de que cada escuela tenía que tener las áreas. Las áreas son formación humana, artística, educación física, que el profesor titular iba a tener sus horas pedagógicas para corregir, para planificar, para evitar que llevara trabajos a la casa, porque a la casa debe llevar el
es a descansar y a dedicarle tiempo de calidad a sus hijos. La mayoría de los profesores tienen sus hijos y sus respectivas parejas, familias, con las que hay que compartir. Pero el profesor todavía sigue en la modalidad de jornada escolar extendida, llevando el paquete del libro a su casa, a corregir exámenes, pruebas, cosas, las evaluaciones que se hacen, a planificar, a hacer todo lo que se hacía antes en su casa, y eso no es justo. Los talleres que usted mencionaba, los talleres educativos, talleristas, incluso se comenzó a contratar unos talleristas y a formarlos. Parece que después se encontraron que llevaban muchos recursos y que no había beneficios políticos ni económicos por ahí, y decidieron que sea el mismo profesor de titular que prepare los talleres. La preparación de un taller requiere de tiempo, pero no me le dan la hora pedagógica que ese profesor necesita para preparar ese taller en la escuela. Tiene que prepararlo en su casa si quiere darlo. Pero además, profesor, nunca va a preparar el taller y se va a preparar él para dar ese taller como hay que hacerlo en su casa después que llega cansado. Hay que liberarle las horas pedagógicas en los centros educativos para que haga toda esa planificación. Y hacerle posible que le lleguen los materiales también. Si lo va a requiere materiales que los centros educativos no pueden costear, porque los recursos que se están destinando para los centros educativos no permiten más que comprar los detergentes de limpieza, las hojas de las áreas administrativas, la tinta, el asunto. Ahí se va ese recurso que se está destinando a la Junta Descentralizada, profesor. Entonces hay que estar dentro, porque desde afuera se habla mucho, desde afuera se creen muchas cosas, pero el que está dentro sí sabe que no hay forma alguna de usted dar talleres, de que el equipo de gestión le garantice los recursos que necesita, los materiales gastables que necesita ese profesor para la preparación de esos talleres, porque los recursos no alcanzan. Pero además se contempló de que iban a llegar los talleristas, profesor, que nunca llegaron. Continuamos. Policía Nacional reprime marcha, prácticamente... Esta fue en Santo Domingo, profesor. En Santo Domingo. San Juan, se repite lo mismo en Santo Domingo. Eso iba a decir que en Santo Domingo se repitió prácticamente lo mismo que se vivió en San Juan, donde los maestros que aprobaron el concurso de oposición docente se encontraron, o que se encuentran en el banco de elegibles, condenaron la actitud de la Policía Nacional, de que ellos recibieron hasta golpes, fueron golpeados por la Policía Nacional y atacados por ellos, y le lanzaron bombas lacrimógenas también durante la marcha hacia el MINER. En la noticia habían algunos videos, aquí tenemos las imágenes. Sí, tenemos imágenes, pero da pena, profesor. Sí, da pena el maltrato que recibieron esos maestros, de una forma pacífica. Porque si tú me dices que iban haciendo desorden o que iban, pero no, de una forma pacífica, iban a MINER y recibieron de frente a la policía con bombas lacrimógenas y golpes. Y golpes, eso, señor, eso está mandado a guardar ya hace tiempo, y más cuando la protesta pacífica es de profesionales. ¿Por qué la policía no actúa con esa energía, vuelvo y repito, con los delincuentes de los barrios que están azotando? Usted no tiene tranquilidad en su propia casa, usted no puede dormir tranquilo, usted tiene que vivir poniendo vigilancia en todo momento, no puede salir a divertirse con su familia porque puede ser víctima de la delincuencia. En un centro comercial usted no está seguro, en su casa usted no está seguro en ningún lado. Entonces la policía se ha concentrado en atropellar a profesionales. Pero, profesor, hay una reacción del MINER, del Ministerio de Educación, condenando, según ellos, condenando la acción. Entonces, no es con comunicado que se condenan esos atropellos, porque lo único que tiene que hacer era salir una autoridad del ministerio y escuchar a su profesor, decirle palabras que lo alienten, porque ellos fueron de manera pacífica. Y entonces, como que uno no puede creer que el ministerio por un lado está condenando eso, pero por otro lado estamos seguros de que fue el ministerio que llamaron a la policía para salvaguardar.
hacer una autoridad, cuando está llegando la marcha, vamos a recibirlo, una comisión de las áreas donde... Esa marcha cada representante tenía. Claro, entonces... Yo supongo que ese representante llevaba un comunicado, algo, una carta un para sentido. entregarla. Todo lo que había que hacer, comisionar una valga la redundancia, una comisión para recibir esa comunicación, sea que lo pasaran a un despacho o sea abajo que lo escucharan. Lo importante es que hay que escuchar a la gente, porque la gente tiene reclamos y hay que hacerlo, hay que escuchar. Seguimos, profesor. Reacción externa ante la represión de la Policía Nacional. En un comunicado de prensa, el MINER deploró que los agentes del orden utilizaran una fuerza indebida, dispersando a las escenas de los protestantes con gases lacrimógenos. El Ministerio de Educación calificó los hechos ocurridos como graves. Bueno, continuamos. El organismo instó a los que forman parte del registro de elegibles a dar seguimiento a sus solicitudes de designación a través de su respectivo distrito y centro educativo. Es decir, que el MINER, según aquí, está haciendo un llamado a los directores que vayan organizando la necesidad de cada centro donde hacen falta. Déjeme decirle, profesor, que las escuelas están llenando 2 y 3 instrumentos por semana diciendo las necesidades que tienen. Le piden las necesidades y cuando no, pero no tenemos profesores de esa área. Óigame, lo que hay es hacer lo que yo le decía ahorita, un cruce. ¿Cuánto te sobraron? Que ya llenaste tus vacantes, también faltan tanto. Y es un proceso, mire, interno de la Regional de Educación y se hace rápido. Entonces, solamente es gestión que falta. Con otro orden, profesor, vemos ahí la teoría que siempre se ha utilizado: más dinero no es más calidad. Y dice que a 10 años a la aprobación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, el sistema educativo dominicano sigue arrojando los mismos resultados. Y estos resultados son, profesor, que aparecemos siempre en los últimos lugares cuando se habla de la calidad. Se han destinado desde el 2012, cuando se aprueba esto, a hoy, al 2020, una cantidad enorme de recursos. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que decíamos, profesor, casi ahora. ¿Cómo podemos conseguir calidad educativa por mucho dinero que usted invierta cuando usted está con los centros educativos que le faltan maestros? Lo tiene en banco de elegibles y no lo nombra. Usted está con un profesor que llega a las 7:45 al salón de clase, corrido hasta las 4 con su mismo niño. ¿Cómo usted puede conseguir calidad educativa ahí? Y sumándole a eso la sobrepoblación que tienen las escuelas. ¿Cómo usted puede sumar calidad educativa en un salón de clase que medianamente coge 25 niños como viejo, desahogados, como decimos nosotros, y le estamos metiendo 45 que parecen sardinas? Usted no puede conseguir, como son los niños que a veces se viven chocando uno con otro hasta por molestarse. Permanentemente el maestro está en los salones de clase, mediando en conflictos entre estudiantes, porque es que están muy empaquetados, y al estar empaquetados, el mismo calor que genera los mantiene irritados. Entonces, cuando usted la mayor parte del tiempo se le tiene que ir corrigiendo disciplina en el aula, no puede haber calidad educativa. Pero agréguele a eso, profesor, el desinterés que la mayoría, vamos a decirlo así, la mayoría de los padres han puesto en los estudios de sus niños. La mayoría de los padres lo que ven en la escuela es como un espacio para ellos atenderse del niño, utilizando el término suyo, una guardería, para que me guarden el niño hasta mi regreso. Usted lo llama para corregir porque el niño es agresivo con los compañeros y eso hay que trabajarlo. El papá no puede, la mamá no puede. Hay padres que dicen: óigame, la escuela está para eso, resuelvan ustedes. Pero cuando el maestro tiene que hablarle por lo menos un poquito alto al niño, el niño va quejándose, ahí el papá saca tiempo para ir a chismear, ahí a hablar a la escuela, mientras se está mandando a buscar para corregir conductas.
que no dañen a la sociedad, no dañen a los demás compañeros, el padre no saca tiempo. Ahora, si el niño peleó con otro, ahí el padre va a averiguar y quiere que echarle la culpa al profesor de que el niño peleó, pero el profesor tiene 45 ahí, que no puede tenerlo agarrado todo. En algún momento uno le da un golpe al otro, porque ni siquiera ahí colaboran los padres. Los padres no colaboran con informar a los niños para que hay que vivir en paz con los compañeros del lado. No te deje dar, lo que muchas veces dicen. Entonces, así no vamos a cambiar esos resultados por muchos recursos que destinemos a la educación. Y tenemos que comenzar por ahí, empoderar de nuevo al maestro. Que esos recursos no sean puestos en manos de ministros que vayan a favorecer a su compañerito como lo estaban haciendo los ministros anteriormente. Estaban nombrando personas con puestos que ni siquiera existen y con sueldo lujoso. El actual ministro está denunciando unos sueldos ahí hasta de 240,000 pesos. Pero que no ha visto el empleado, no sabe dónde está el empleado. Pero agréguele a eso, profesor, que recientemente nosotros recibimos llamada de un señor donde nos decía, yo soy fulano de tal, yo soy el supervisor de la escuela suya y yo quiero que usted me diga dónde está la escuela para yo llegar por allá. Buscando gente de los campos, de otros lugares que no tienen conocimiento ni siquiera de la zona donde están ubicados los centros educativos para supervisar, para ir a orientarte allí. Sabes que nosotros tenemos quejas sobre eso. Están mandando una gente con muy poca competencia, a veces ni siquiera profesionales, a supervisar el trabajo de la escuela, de los profesores. Así no vamos a cambiar esos resultados. Así no pueden cambiar esos resultados. Comencemos por ahí. Terminen las escuelas que están a punto de ser terminadas. Agreguen aulas donde hay que agregar, pero mándenle los maestros suficientes a cada centro. Si el problema es que ustedes entienden que hay muchos maestros en tal centro, bueno, pídale los horarios. Pídale el horario. Vaya a ver qué hace ese profesor durante el día, porque es así que usted va a determinar. Pero queremos determinar el centro que le hace falta estudiantes, maestros. ¿Cuánto es tu matrícula? Tanto. ¿Cuántos maestros tienes? Tanto. No, a ti te sobran. Pero en ningún momento se detiene a mirar la carga académica de cada uno de los profesores. Así no podemos cambiar esos resultados. Y Educa, que critica mucho los procesos, no sabe de esto que yo estoy hablando, parece. Porque Educa lo que le interesa es seguir haciendo negocio con la educación. Y el ministro que no se ajusta a ello, entonces le cae mal y todo ello le cae encima. Y le hacen la vida de eso hay que decirlo, señores, sin miedo, eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Continuamos, profesor. Las amenazas de la Asamblea de Cooperativas del día 28. Circula audio el que el profesor y miembro de la dirección política del PRM, obispo Encarnación, el señor Percio, sobrenombre Percio, en Elías Piña, llama a empleados de la escuela José Joaquín Puello, municipio El Llano de la provincia de Elías Piña, a participar en actos políticos si quieren permanecer en su puesto de trabajo. En el audio, el interlocutor refiere que actúa por órdenes del director provincial distrital de educación, Juan Clemente Rodríguez, aludiendo que quienes no asistan a apoyar a su partido serán desvinculados. Para más, hasta ahí. Bueno, eso se vio, yo creo que en todos los distritos educativos. En todos los distritos educativos. Eso es algo nunca antes visto. Lamentablemente, donde hasta el director de distrito estaba metido en esa asamblea, observando quiénes estaban votando a su favor y quiénes no. Lamentablemente. Mire, profesor, eso es lo que da así la no pena. Se puede, eso es lo que da la pena. Primero convocan a nombre del Departamento de Gestión Humana, convocan a una orientaciones para el personal de nuevo ingreso, gente que ya tiene 2 años trabajando, 2 años y algo. Las orientaciones para el personal de nuevo ingreso. Bien,
Ahí le llevan los candidatos a delegados que iban a presentar esa corriente del gobierno, la José Francisco Peña Gómez. La José Francisco Peña Gómez llevó los candidatos a esa reunión. Lo convocan en centros educativos, profesor. En un centro educativo, en el salón de un centro educativo, para decirle, mira, la línea es esta. Ahí va a estar fulano, va a estar fulano, va a estar los distritos, el distrito educativo. La mayoría se vaciaron desde la secretaria hasta el contador, por así decir, a esos distritos educativos. Pero no solo eso, profesor, sino que en plena asamblea, lo primero que llega el delegado, el representante del IDECOR, a preguntarle a quienes tenían el control de ese distrito educativo, ¿usted es de la nueva gestión o es del pasado gobierno? Oiga, qué falta de respeto, desde que llega, lo primero que le pregunto. Segundo, cuando se someten las propuestas de la forma de votar, porque las corrientes que no son del gobierno ahora entendían que la mejor forma, a raíz de la amenaza que tenían ellos, era permitirle que votaran de manera secreta. Pero ¿qué pasa? Ahí a los incumbentes de los distritos y de las regionales no le cuadraba, porque votando secreto no iban a confirmar quién era. Primero, en algunos distritos gana la propuesta de que se vote secreto, pero el mismo incumbente del IDECOR vuelve y somete hasta que logró que se pasara el voto por mano levantada o aclamación, como ellos le llaman. Aparte de eso, profesor, dice, cuando se vaya a votar por esta propuesta, solamente se paran los que estén de acuerdo con esa propuesta, ¿verdad? Los demás se mantienen sentados para hacer el conteo. Fue una cosa muy reñida. En la propuesta contraria a la del gobierno, entonces los incumbentes del distrito, los dirigentes políticos que recomendaron a Juancito y a Pedrito, entonces se paraban también nada más a ver si la gente de ellos se paraban en el momento. Con amenaza, lo llevaron con amenaza. Incluso mandando a bajar la mano. No, usted no, acuérdese que usted baje la mano. Eso es lo que da vergüenza. A eso agrega el profesor que en anteriores gestiones de gobierno usted ni veía a los técnicos que pasaban a distrito a trabajar, el personal administrativo que pasaba a distrito, no lo veía incidiendo en esa asamblea, no veía tampoco el director de distrito. Y le puedo señalar los últimos 3 antes del actual, de lo que están ahora. Usted no lo veía incidiendo en esa asamblea, pero tampoco lo veía haciendo reuniones días previos a esa asamblea para amenazar a nadie. Sin embargo, está prohibido, profesor, mirar para atrás. El presidente no quiere que miren para atrás, pero es ustedes que hacen que la gente tenga que mirar para atrás por lo burdo y lo descarado que son al momento de actuar en cosas como esa. Pero a eso agregue, profesor, el descontento que hay en la mayoría de los profesores que son socios, porque los profesores dicen, esta cooperativa es de maestros y por acuerdo el personal administrativo entra. Sin embargo, las asambleas la están decidiendo el personal administrativo y eso está creando un descontento en la gran mayoría de los maestros. Así es. Y en algún momento eso tendrá que cambiar. Profesor, nos dice el director técnico que el tiempo se ha acabado, no quisiera seguir hablando, pero nos vamos a despedir hasta la próxima semana, si usted y nosotros y Dios no los permiten. Hasta la próxima.